Un saludo para todos. Vamos a analizar la fórmula buscar V con coincidencia aproximada. La coincidencia aproximada nos sirve para, por ejemplo, si nosotros tenemos en nuestro techo, digamos, un valor de 25 millones y se vendió 25 millones 100 mil pesos, me la va a aproximar a la menor, que sería 25 millones. Ese sería el comportamiento de esta fórmula. Entonces vamos a describir nuestra tabla, que sería en columna A tenemos todo lo que tiene que ver con valores de venta, la cuantía. Es decir, en A1 manejo la etiqueta cuantía y en A2 hasta A5 manejo los valores de las ventas o los topes, que serían 25 millones, 68 millones 600 mil, 83 millones 100 mil y 132 millones. Al frente, es decir, en la columna B, tengo porcentajes. Entonces en B1 tengo la etiqueta porcentaje y al frente de cada valor, por ejemplo, en frente de 25 millones, en B2 tenemos 0.8, en B3 frente a 68 millones 600 tengo 0.9, en B4 frente a 83 millones 100 tengo 1% y en B5 a 132 millones tengo 1.05%. ¿Qué significa esto? Que si la persona vendió 15 millones no alcanza al umbral. Entonces por esa razón tendría que ser 0. Pero como ese valor no está en nuestra tabla de referencia, entonces lo que nos va a traer es un error. Y para eso les presento la función si.error. Pero bueno, primero vamos a calcular el buscar B y luego nos vamos a si.error. Y en caso de necesitarlo, podemos después hacer una anidación de la fórmula. ¿Qué quiere decir? Que estas dos fórmulas se agrupan en una sola para ocupar solamente una celda. Bueno, ya lo habíamos trabajado en otro ejercicio, pero esto es directamente para complementar las orientaciones del taller. Primero, estamos entonces en las columnas D y E. En D1 tenemos la etiqueta ventas y en E1 la etiqueta comisión. Añado que en F1 está la etiqueta validación. Ya la utilizaríamos más adelante. En D2 tenemos el valor de 30 millones y en D3 tenemos el valor de 15. Vamos con D2 primero. La fórmula para D2 la vamos a ubicar al frente, en E2. La fórmula quedaría de la siguiente manera. Primero la leo, luego la explico. Igual buscar B, abre paréntesis, V2, punto y coma, rango A2, dos puntos, B5, punto y coma, 2, punto y coma, 1. Cierro paréntesis. Esta fórmula tiene lo siguiente. En el primer parámetro, el valor buscado. En el segundo parámetro, la matriz tabla. Y en el tercer parámetro, indicador de columnas. El cuarto nos habla de un rango, pero en realidad es la coincidencia exacta o la coincidencia aproximada. ¿Listo? Entonces, en la documentación nos ayuda con unas palabras más fáciles de entender. Por ejemplo, el valor buscado es lo que se desea buscar. En este caso, el valor buscado va a ser 15 millones o 30 millones. Bueno, para el D2 es 30 millones. Esos 30 millones los vamos a buscar en el rango de la matriz tabla. Es decir, escribimos sea el número o la referencia a la celda en el primer parámetro de buscar B. Sería D2. Punto y coma,
y pasamos a matriz tabla. Seleccionamos un rango. La clave está en que la primera columna del rango de selección coincida con el valor buscado. Que se lo pueda buscar dentro de ese rango. Esa sería la clave. Y también, obviamente, que en esa matriz debe estar presente el indicador de columnas resultado, que sería el tercer parámetro. Entonces, el tercer parámetro de indicador de columnas me representa la respuesta que me da. Yo le pregunto con el 25 millones y él me responde con el 0.8. En el caso de 30 millones me está respondiendo con el 0.8. ¿Por qué? Porque hace una aproximación. Esa es la razón para que el último parámetro sea coincidencia aproximada. Si es coincidencia aproximada, entonces el rango me va a quedar, si es de 30 millones, me va a tomar como si fuese 25 millones. Y me va a responder en función de ello. Para temas de dinero, como es este ejemplo, es muy recomendado hacer esto porque en el caso de las ventas, si la persona vendió 25 millones 100 mil pesos o vendió 68 millones 599 mil 999, no va a pasar el umbral y por lo tanto va a quedarse con la opción menor. Ahora bien, cuando le dimos en la misma fórmula los valores en el ejemplo, por ejemplo de D3 se encuentra 15 millones y en E3 tengo la fórmula ya no apuntando a D2 sino a D3. Además tengo un problema. Se debió arrastrar la fórmula y se debió conservar el bloqueo de celdas. Vamos a solucionar el bloqueo de celdas. Primero, los rangos, cuando deseamos que sean estáticos, entonces le ponemos, por ejemplo, en E2 tengo la fórmula buscar V, abre paréntesis, D2, punto y coma, A2, dos puntos, B5, y ese rango A2, dos puntos, B5, lo puedo cambiar por pesos A, pesos 2, pesos B, pesos 5. Entonces quedaría igual buscar B, abre paréntesis, D2, punto y coma, signo de pesos A, signo de pesos 2, dos puntos, signo de pesos B, signo de pesos 5, punto y coma, 2, punto y coma 1 y cierro paréntesis. Entonces control J para copiarla, la fórmula de arriba, y ya tengo mi rango como debería estar. ¿Listo? Con la diferencia que D2 sí necesitaba que corra hacia abajo y lo hizo en una proyección, digamos, en una predicción adecuada. Muchas veces esas predicciones de Excel son positivas para uno y uno ya sabe cómo se va a comportar y puede arrastrar la fórmula. Pero en algunos casos, como la selección de rangos, se necesita bloqueo de celdas. Ahora bien, todavía persiste el error. ¿Por qué? Porque 15 millones no está en mi rango de búsqueda. Entonces, en F2 voy a validar el dato de E2. Por ejemplo, en E2 tengo el 0.8, pero en E3 tengo error, NA. Entonces, en F2 escribimos igual punto si error, abre paréntesis, E2, que es la celda anterior que quiero validar, punto y coma, y el valor que quiero que se muestre en caso de haber error. 0 para este caso. Cierro paréntesis. Si quisiera que se muestre otro valor, le pusiera allí ese valor, pero como lo que quiero representar es que si hay error,
muestre 0 de comisión. ¿Por qué? Porque solamente va a haber error cuando la cuantía sea menor que 25 millones. Entonces, vamos a F3. F3 tiene lo mismo, con la diferencia que tengo si.error E3 en lugar de E2, porque quiero validar mi celda inmediatamente anterior. En el caso de E3, representa la fórmula de buscar B asociada al valor 15 millones. Me dio error, pero con la fórmula si.error me dio el valor 0. El formato de porcentaje simplemente es una visualización que se le da al momento de ajustar el formato de la celda. Ahora, lo importante aquí es que podamos validar. En G1 vamos a escribir anidación. ¿Listo? Vamos a anidarlo en este momento. Por ejemplo, tenemos la función buscar, primero la función si.error. ¿Listo? Pero entonces, igual si.error, abre paréntesis, primer parámetro, valor a validar. Si el valor no tiene errores, el resultado va a ser que presenta el valor. Pero si hubiese un error, presentaría el segundo parámetro, que es el valor que voy a presentar. Entonces, podemos anidar esta fórmula escribiendo el contenido de la fórmula buscar B dentro del primer parámetro de validar si.error. Y esto es lo que vamos a hacer. Entonces queda si igual si.error, abre paréntesis. Entonces comenzamos nuestra fórmula. Entonces aquí la vamos a corregir con los bloqueos de celdas. Listo. Igual si.error, abre paréntesis, empieza nuestra fórmula, buscar B, abre paréntesis, para los parámetros de buscar B, vamos a buscar D2, porque estoy en G2 y quiero validar D2, y D2 contiene 30 millones. Entonces D2, punto y coma, y aquí selecciono el rango de una vez con bloqueo de celdas, es decir, signo de pesos A, signo de pesos 2, que es A2 bloqueada, 2 puntos, B, antes signo de pesos B, signo de pesos 5, representa B5 bloqueada. Ahí termina el segundo parámetro de buscar B. Punto y coma, tercer parámetro, indicador de columnas, 2 habíamos quedado, que representa la columna porcentajes, punto y coma, 1, y ese 1 representa coincidencia aproximada. Cierro paréntesis y aquí termina el paréntesis que abrí cuando comencé la fórmula buscar B. Luego se encuentra un punto y coma. Ese punto y coma me representa, después de cerrar el paréntesis, al segundo parámetro de la fórmula que anidé primero, que es si.error. Entonces, si.error tiene en primer parámetro una fórmula, punto y coma, y luego 0, que es, en caso de que esta fórmula tenga errores, ponga 0 y cierro paréntesis. Ahora, control J y ya tengo validado aquí el formato. Listo, aquí lo aparece en otro formato, ¿no? En un formato decimal y no un formato porcentaje. De momento no habría tanto inconveniente si no manejan muy bien los formatos. Por lo general,
yo suelo copiar formatos de otra celda, o en el caso del teclado me voy al rango de selección, por ejemplo G2, G3, presiono Alt, presiono O para pestaña inicio y presiono RF. Flecha abajo y selecciono la opción porcentaje. Esto para el caso de la persona que necesite operar con teclado. Y listo, ya quedó el formato de la celda con porcentaje. Les agradezco mucho su atención, espero sus dudas en caso de necesitar alguna orientación. La idea es que trabajemos directamente la fórmula anidada, pero si tenemos problemas, no hay problema en comenzar con hacer una validación en una columna o en una celda nueva. Esa la pueden utilizar como recurso intermedio mientras ustedes comprenden la realización de la fórmula, sí, de manera puntual. Listo, les agradezco mucho. Hasta la próxima.